Março Amarelo AIDS é uma campanha consagrada e já está na sua 6ª versão. Desde 2020, a AIDS vem preocupada em trazer para vocês o conhecimento de como os rins se relacionam com o resto do corpo, na saúde e na doença. Já falamos de rins e doenças endócrinas, doenças gastrointestinais, infecciosas e cardiovasculares, sempre amparados com colegas especialistas de altíssimo gabarito, experientes em suas áreas de atuação. Se você perdeu as campanhas anteriores, não se preocupe. Lá no nosso canal do YouTube temos todas as aulas na íntegra para você ver e rever quantas vezes quiser. Mas não vai para lá agora não. Fica aqui, porque o Março Amarelo 2026 está trazendo o nosso 3º episódio. Nosso objetivo é que fique fácil para você entender aonde começa a doença renal, como fazer o diagnóstico de forma precoce e como usar essas informações para melhorar suas condutas e, obviamente, ter uma melhor resposta dos seus pacientes. Eu sou Aline Baumann, médica veterinária, atuante no mercado há 24 anos, especialista em patologia clínica veterinária e gerente médica da AIDS na América Latina. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, doutora, atuo na nefrologia desde 2008, mas já estou formada há 24 anos. Hoje sou host do Pet Doccast, o podcast da família multiespécie. Mais atual, agora, neste momento, sou sua host no Março Amarelo AIDS, junto com a minha idolatrada Aline Baumann. Paty, é uma honra ter você conosco. Esse Março Amarelo de 2026 está dividido em 4 episódios. No primeiro episódio, falamos sobre o passo a passo da avaliação renal. No segundo, abordamos o impacto da pancreatite e os rins. E nesse terceiro, falaremos sobre a síndrome cardiorrenal. E por fim, mas não menos importante, Paty, vamos falar sobre a saúde renal no paciente oncológico. Será que você realmente sabe extrair todas as informações necessárias para a melhor condução do seu caso? Hoje falaremos sobre a síndrome cardiorrenal. Que tal entendermos a importância de monitorar os rins? Você sabia que 82% dos cães com doenças valvares podem desenvolver doença renal crônica? É com grande entusiasmo que anunciamos o início do nosso 3º episódio do Março Amarelo AIDS 2026. Esse episódio será dedicado a um grande desafio da prática clínica, a síndrome cardiorrenal. Conectando coração, rins, patofisiologia sistêmica, contaremos com a participação especial da doutora Viviana Rui Dias, ícone da nefrologia argentina, que abordará por meio de um caso clínico a síndrome cardiorrenal, explorando como o coração e os rins atuam em total interdependência e como, quando um falha, o outro inevitavelmente sente. Porque quando falamos de nefrologia, nada melhor do que ouvir quem está na linha de frente desse cuidado. Doutora Viviana, que tal vir conversar com a gente? Doutora Viviana, seja muito bem-vinda ao Março Amarelo AIDS 2026. É uma honra ter você conosco nesse Março Amarelo, participando de um tema tão relevante que é a síndrome cardiorrenal. ¿Cómo están? Buenas tardes, Aline, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a AIDS y realmente estoy muy contenta de poder participar de una campaña tan importante como el Marzo Amarillo, donde todos nos centramos en cuidar la salud renal. Gracias, doctora. El tiempo es todo tuyo. Vi su presentación y está maravillosa. Puede compartir su pantalla y distribuir todo su conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento tan especial para AIDS. Bueno, es un placer para mí estar en este Marzo Amarillo y un tema que es realmente muy desafiante es justamente el síndrome cardiorrenal. Para hablar del síndrome cardiorrenal y poder comprender la fisiopatología, el papel del riñón
y la importancia de los marcadores tempranos, voy a presentarles un caso clínico, pero no sin antes hacer un breve recordatorio sobre el síndrome cardiorrenal también y su clasificación. Les voy a presentar a un paciente que se llama Piru, es un canino macho, sin castrar, de 16 años de edad, con un peso de 5 kilos y un score corporal de 3/5, es decir, un score corporal adecuado. El motivo de consulta por el cual concurren al servicio de nefrología es porque Piru tiene un diagnóstico de una cardiopatía de más de 5 años de evolución. Él recibe continuamente medicación, que luego les voy a ir contando, y que se ha ido ajustando a sus necesidades y a sus cuadros de descompensación. El motivo de la derivación es porque además de su enfermedad cardiológica, ya tiene el desarrollo de una enfermedad renal. Y tanto su médico de cabecera como sus tutores quieren ver qué podemos hacer para mejorar y cuidar a sus riñones. Y acá una frase que yo uso muchísimo, que vamos a ir viendo cómo no siempre el riñón es el culpable de todo y muchas veces sufre las consecuencias de las fallas de otros órganos, como en este caso que vamos a ver, del corazón. Recordemos que las interacciones hemodinámicas entre el sistema cardiovascular y el riñón son extremadamente estrechas. Y por ello, como decía antes la doctora Aline, todo lo que le sucede a uno repercute en otro. Tanto lo que le sucede al corazón repercute en el riñón, como lo que le sucede al riñón repercute también en el corazón. Dentro del eje cardiorrenal es importante entender la fisiopatología, o sea, qué sucede cuando se afecta hemodinámicamente alguno de estos sistemas. En el caso de este pacientito, cuando existe una alteración valvular o hay una disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, Piru tiene una insuficiencia mitral realmente avanzada, con una regurgitación valvular que conduce a una reducción del volumen sistólico efectivo. Esto significa que de toda la sangre que ingresa al ventrículo izquierdo, solo una fracción es eyectada hacia la circulación sistémica, ya que debido a este cierre valvular inadecuado, una parte significativa retorna al atrio izquierdo. Como consecuencia de esto, se ve comprometida la perfusión sistémica de los órganos, entre ellos el riñón, que es particularmente sensible a los cambios hemodinámicos. El riñón lo siente como una hipovolemia, pero no es una hipovolemia relativa, ¿sí? Una alteración en la distribución sanguínea. Esto genera una disminución en el flujo plasmático renal y secundariamente una reducción del filtrado glomerular. Ante esta situación, el riñón activa sus mecanismos neurohormonales compensatorios, fundamentalmente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también el sistema simpático y la liberación de vasopresina, con el objetivo de mantener el volumen arterial efectivo mediante una retención de sodio y agua y una vasoconstricción sistémica. Pero recordemos que no hay realmente una pérdida del volumen total corporal, sino una reducción del volumen arterial efectivo circulante. Es decir, que el total del volumen sanguíneo no llega a los territorios donde debería, con el volumen que cada órgano espera recibir. Paralelamente a esto, se produce un acúmulo del volumen en el compartimiento venoso.
generando también una congestión, tanto sistémica como renal. Esta congestión venosa aumenta la presión intersticial, reduce el gradiente de filtración glomerular y contribuye en forma directa al deterioro progresivo de la función renal, constituyendo uno de los mecanismos centrales en la fisiopatología del síndrome renal, del síndrome cardiorrenal. Como recordarán, el sistema renina-angiotensina, en un inicio, a corto plazo, tiene un efecto benéfico, ¿sí?, sobre el sistema hemodinámico. Pero ¿qué sucede cuando esta activación se produce en forma crónica? Hay efectos renales, una vasoconstricción preferencial de la arteriola eferente, un mantenimiento primero transitorio del filtrado glomerular mediante un aumento de la presión intraglomerular, que esto también, cuando se mantiene en el tiempo, genera una hipertensión glomerular y un daño que a lo largo del tiempo crónicamente se vuelve deleterio si la causa que lo desencadenó no se soluciona. Es decir, en este caso vamos a tener un deterioro de la función renal por una causa extrarrenal, donde la patología cardíaca crónica también afecta al riñón a largo plazo y en forma constante. Veamos cómo cuadra todo esto en nuestro paciente y en la clasificación del síndrome cardiorrenal. Existe una clasificación, que es la clasificación que se utiliza en medicina humana, que habla de un síndrome cardiorrenal de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4 y de tipo 5. Cuando hablamos del síndrome cardiorrenal de tipo 1, es cuando hay una afección del corazón en forma aguda y que repercute también en forma aguda sobre el riñón. Del tipo 2 hay una lesión crónica del corazón que repercute también en forma crónica en la función renal. Los tipos 3 y 4 hablan de la alteración de la función del riñón que repercute sobre el corazón. En el tipo 3 en forma aguda y en el tipo 4 en forma crónica. Y el síndrome cardiorrenal de tipo 5 en realidad involucra a ambos órganos, tanto al riñón como al corazón, pero por otro tipo de enfermedad sistémica. Si bien en medicina veterinaria se usa otra terminología en base al consenso de la CVIN, que ha sido promulgado en el año 2015 y que se ha revisado en el año 2018, la fisiopatología es exactamente la misma, lo que cambia es la denominación. Lo que sería el síndrome cardiorrenal tipo 1 o tipo 2, en realidad, según este consenso, lo vamos a llamar enfermedad cardiovascular renal y lleva las siglas de H y A, de corazón, HERT y agudo, o HERT y C, crónico, y renal agudo y crónico, de la misma forma en este orden, tipo 1, 2, 3 y 4, dando la misma importancia a cada uno de los órganos que repercute en la alteración del órgano que sufre las consecuencias. Veamos qué sucede con nuestro paciente. Como les comentaba, Piru tiene una enfermedad mitral degenerativa crónica, diagnosticada hace bastante tiempo, una enfermedad estructural valvular, una cardiopatía degenerativa de la válvula mitral, según la VIM, es un estadio B2, pasando ya a C progresivo, o sea, hace muchos años que él está enfermo, y su enfermedad cardiovascular ha ido progresando. Tiene un soplo persistente, que en un inicio era un soplo 3/6 y ya ha avanzado a un soplo 4/5, y él recibe tratamiento crónico para sus problemas cardiológicos, del cual no puede prescindir. Su historial clínico reporta antecedentes claros de insuficiencia cardíaca congestiva,
tos recurrente y episodios compatibles con congestión pulmonar. Necesidad sostenida de diuréticos en forma crónica, en este caso, como les voy a mostrar luego en un cuadro, él recibe furosemida, y ajustes reiterados de este diurético por recrudecimientos clínicos. Les voy a mostrar en un cuadro la medicación que él recibe. Recibe furosemida, 40 miligramos por día, dividido en 3 tomas diarias. Pimobendan, 2,5 miligramos, dividido en 2 tomas diarias. Un inhibidor de la enzima convertidora como el benacepril, a una dosis de 7,5 miligramos por día. Comenzó con vasodilatadores como la hidralazina, con un cuadro también de hipertensión sostenida que al no regularse adecuadamente, luego se cambió a amlodipina, con el cual, como luego vamos a ir viendo, se logró normalizar la presión. Y es importante también tener en cuenta en el síndrome cardiorrenal que además de la afección de un mal funcionamiento del corazón que repercute en el riñón, toda esta medicación, principalmente alguna de ellas, también tiene un efecto deleterio sobre el riñón. Como tienen ahí en el cuadro, van a ver que la furosemida disminuye también, tiene un impacto en el riñón, disminuye la perfusión renal. El pimobendan sí tiene un efecto protector indirecto, digamos, mejora la perfusión renal, pero como sabemos, los inhibidores de la enzima convertidora, si bien disminuyen la presión intraglomerular, que también los usamos a veces para la proteinuria, esa disminución de la presión glomerular también puede llevar a una caída del filtrado. Bueno, y en el caso de la amlodipina, en realidad mejora porque es una recomendación también en la hipertensión causada por la enfermedad renal crónica, tanto en los perros como en los gatos. Quiero mostrarles un poco la progresión de la enfermedad en nuestro paciente y que veamos justamente por qué en este caso hablamos del síndrome cardiorrenal. Si ustedes pueden ver en este cuadro, yo les puse algunos de los valores que hemos obtenido en los distintos chequeos, también en sus cuadros de descompensación y en su seguimiento. Y el primero que les puse es justamente cuando él llegó una de las veces con un cuadro de descompensación importante, incluso en ese momento estaba con un cuadro también digestivo, con vómitos y diarrea. Y fíjense la diferencia que hay a lo largo del tiempo en los valores. La urea y la creatinina ha tenido variaciones importantes, sube, baja. La creatinina también baja, después vuelve a subir, pero fíjense el comportamiento del SDMA. En un principio está en un valor aceptable, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo ha ido subiendo y nunca bajó. Es mucho más sensible a una caída del filtrado en forma sostenida y no es tan sensible, por ejemplo, a la medicación o a los procesos que ha tenido de descompensación, a los ajustes, sino que marca una tendencia muy clara y progresiva de esta enfermedad renal a consecuencia del problema cardiológico. Vamos entonces ahora a desglosar un poquito, ¿sí?, lo que le pasaba en su primer descompensación, ¿no? Tenemos valores muy elevados realmente de urea comparado con el valor de creatinina, que si bien está elevado, es una elevación discreta. Y tanto el SDMA como el fósforo tienen valores estables. Esto es un patrón típico de un síndrome cardiorrenal o también de una azotemia prerrenal, ya sea por el corazón o, por ejemplo, también en un cuadro de deshidratación importante. También ante cuadros de catabolismo, cualquier alteración hipovolémica va a darnos un cuadro de estas características, una urea muy aumentada con una creatinina que, si bien aumenta, es un aumento más discreto.
Como les decía, antes el SDMA en esta primera instancia se mantiene bastante estable. En el último estudio que tenemos, de los que yo les coloqué, fíjense lo que ha pasado. La urea bajó muchísimo con respecto al cuadro de descompensación que les mostraba antes. La creatinina ya se mantiene elevada y el SDMA también marca un aumento que se ha mantenido en el tiempo y nunca ha descendido. Por supuesto, cuando nosotros evaluamos un paciente renal, tenemos que estadificarlo. ¿Y cuándo lo vamos a estadificar? Cuando el paciente está compensado hemodinámicamente, está hidratado. Entonces, esta foto del momento con este paciente que estaba estable en esa consulta me permite a mí hacer una estadificación del enfermo renal. No me alcanza solamente los marcadores sanguíneos para estadificar el paciente. Tengo que también subestadificarlo. Tengo que saber si, por ejemplo, el paciente además es proteinúrico, si bien les adelanté algo de la hipertensión, si es hipertenso, para hacer una estadificación completa. Entonces vamos a ver qué pasa con el análisis de orina de este paciente. Si bien desde un inicio, si observan este cuadro, sus densidades siempre fueron bajas, pero han ido bajando cada vez más. Eso también me marca una progresión. Ha tenido un valor de proteinuria alto. Recuerden que hasta 0,5 la UPC, la relación proteína-creatinina en orina, es normal. Él tuvo en el evento agudo, en el evento de la agudización, una proteinuria patológica, pero no sostenida. Recuerden que para clasificar un paciente, para subestadificarlo como proteinúrico, tiene que ser una proteinuria de origen renal patológica y persistente. Y fíjense que a lo largo del tiempo ha bajado, se ha mantenido en valores normales y no tiene una proteinuria patológica persistente. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque en un paciente como Piru, si yo llego a decidir medicarlo por ese único valor de proteinuria, es posible que el filtrado baje todavía aún más y me empeore el cuadro renal. Entonces, recordemos que siempre la proteinuria tiene que ser patológica y persistente. No puedo guiarme con un único estudio. Tendré que confirmar a los 20 días o al mes si esa proteinuria es real o es por un cuadro agudo, por un proceso inflamatorio que el paciente está teniendo en ese momento. Como les decía, bueno, tiene también todos sus estudios cardiológicos que se sigue muy de cerca a este paciente. Somos un equipo de trabajo en realidad que tiene Piru todo para él, su clínico, su cardiólogo, conmigo la parte de nefrología y también un nutricionista que ajusta todas las necesidades que él tiene. Y acá veamos lo que pasaba con su presión. Él tenía unas presiones realmente muy elevadas, llegó a tener presiones arteriales sistólicas de más de 180 milímetros de mercurio, y recuerden que eso es una hipertensión severa, con alto riesgo en órganos blancos, 2 de los cuales ya tiene afectado. Recordemos que había 4 órganos blancos para la hipertensión arterial: el sistema nervioso, el corazón, el riñón y la vista, y él ya tiene afectados 2. No podemos permitir que siga con ese cuadro de hipertensión. Y como les mencionaba antes, con la hidralacina no se logró bajar la presión, se cambió a amlodipina y con la amlodipina logramos mantenerlo en presiones que están entre 140, 145, 147, como esta que yo les estoy mostrando acá. Su último registro es 147 de presión sistólica, con una diastólica de 114. Su ecografía abdominal, que es parte también de su chequeo, ver cómo están sus riñones, ¿sí? Hablan de unas alteraciones ecográficas ligeras, o sea, no hay un cuadro grave, no hay una
una irregularidad muy importante, sí hay una leve pérdida de la definición corticomedular, pero también ver esa imagen nos está informando que el riñón no tiene un daño primario tan grave como uno esperaría por ahí con los valores que vimos de urea, sino que viene deteriorándose paulatinamente. Recordemos que además este paciente tiene 16 años, así que bastante bien, sus riñones vienen tratando de compensar, pero por supuesto que están sufriendo. Entonces, en nuestro paciente tenemos una cardiopatía crónica que induce la progresión de esta enfermedad renal crónica. Ya lo logramos estadificar en base a todo lo que les mencionaba, como un enfermo renal estadio IRIS 2, ¿sí? Porque tanto el SDMA como la creatinina nos permite estadificarlo en ese parámetro. No proteinúrico, porque recuerden que confirmamos que no tenía una proteinuria patológica persistente, insisto con esto porque es muy importante, y sí es hipertenso, pero que se ha logrado ir compensando con la medicación. Recordemos que dentro del síndrome cardiorrenal, él sería un cardiorrenal tipo 2, porque ha tenido una enfermedad valvular crónica que ha ido afectando crónicamente a su riñón, ¿sí? Entonces sería cardiovascular renal disease, heart chronic, ¿sí? Del corazón crónico. Porque esta cardiopatía crónica, más un tratamiento sostenido, especialmente con el diurético, su activación continua del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esa hipoperfusión relativa, ¿sí? Hace que este riñón progresivamente se vaya alterando. Entonces, en el análisis de este caso en particular, nos recuerda justamente que el riñón y el corazón no funcionan como órganos aislados, sino como un sistema integrado. La cardiopatía crónica modifica la hemodinamia renal y acelera la progresión de la enfermedad renal. Y el riñón, también al intentar compensar esta hipoperfusión, activa sus mecanismos que terminan también impactando en un daño temprano también en el riñón y también consecuentemente en el corazón. Es por todo esto que detectar y monitorear a estos pacientes en forma dinámica y continua es esencial para proteger y para preservar la vida del paciente y de estos órganos. Como vimos, ir controlando los marcadores, principalmente los marcadores precoces, en un paciente que a lo mejor en una primera instancia solamente tenía la cardiopatía, pero los marcadores funcionales nos van marcando cómo va afectando también al riñón. En el análisis de orina, la presión arterial y el seguimiento en el tiempo se transforman en herramientas clínicas fundamentales. Desde el punto de vista de la nefrología, ¿sí? Es muy importante hacer el diagnóstico correcto y temprano. No solamente los marcadores, sino la historia clínica del paciente, los datos de anamnesis, una interpretación adecuada de estos marcadores. Por ejemplo, el SDMA y también la proteinuria, ¿sí? Nos va a marcar la manera en que podemos acompañar a ese paciente y mantener un equilibrio hemodinámico estable. Tener siempre presente que el funcionamiento de un órgano, en este caso del corazón, fue repercutiendo en otro órgano que también es esencial. El riñón no puede vivir sin el corazón y el corazón no puede vivir sin el riñón y el paciente no puede vivir sin esos dos órganos, ¿sí? Recordemos que este paciente también es hipertenso, también hay que controlarlo, o sea, no solamente los marcadores sanguíneos y urinarios, sino que hay que seguir controlando su presión arterial, ir haciendo ajustes en la medicación. Por supuesto que Piru no solamente recibe la medicación cardiológica, sino que también tiene una terapia de nefroprotección con una dieta adecuada,
con la suplementación de ácidos grasos omega 3 y antioxidantes, ¿sí? Y en algunas, solo en algunas oportunidades, ha necesitado recibir algo de suero subcutáneo. Pero bueno, realmente es un paciente que se ha mantenido estable a pesar de todo esto que tiene, gracias a que interpretamos todos estos marcadores y a un trabajo en equipo realmente muy completo, porque justamente cuando las patologías son varias, hay que pensar en el paciente y hay que pensarlo en equipo. Por eso esta invitación al mazo amarillo, que significa cuidar la salud renal, es cuidar la salud del paciente, de todos los órganos, y cuando hablamos de síndrome cardiorrenal, realmente prevenir no es una opción, es una obligación. Así que espero que les sea realmente práctico este caso para interpretar y para entender la complejidad del síndrome cardiorrenal. Fantástico. Doctora, fantástica presentación. Muchas gracias por tenerla. Es de verdad un honor para nosotros. El Marzo Amarillo IDEXX será transmitido por toda la América Latina y es un honor tenerla con nosotros acá. Voy a hablar en portugués, bueno, despacito. E eu tenho alguns comentários que eu acho que cabe de ressaltar, a doutora comentou sobre, mas eu acho que cabe da gente discutir aqui. Eu estou em frente a duas grandes nefrologistas que estão aqui contribuindo para o Março Amarelo, a doutora Patrícia, a doutora Viviana, e esse paciente ele teve uma curiosidade que eu acredito que seja a mesma que eu estou pensando que os nossos colegas clínicos veterinários ouvintes estão também com essa mesma dúvida na cabeça. O Piro, quando a gente avalia todos os exames que foram feitos, ele foi cuidadosamente monitorado. Ele tinha uma ureia que tinha valores bem discrepantes em relação aos demais marcadores de taxa de filtração glomerular. A ureia dele, em um primeiro momento, estava 430, creatinina 2,1 e SDMA 14. Proporcionalmente, a ureia está muito mais alta do que os outros dois marcadores. Aí eu queria perguntar para vocês, o que a gente pode pensar em relação a esse aumento desproporcional da concentração de ureia? Bueno, es el caso típico de, no solamente por el síndrome cardiorrenal, sino de una azotemia prerrenal, ¿sí? Porque él además, en ese momento, yo les mencioné que había estado también con un cuadro de vómitos y diarrea cuando se descompensó, por lo cual tenía también una deshidratación, o sea que como componente prerrenal, además del problema cardíaco, se le sumó también una deshidratación. Además, su intestino también, por esa azotemia, muchas veces cambia, puede haber una disbiosis, ¿sí?, intestinal que favorece la flora, ¿sí?, que muchas veces forman más compuestos nitrogenados que también pasan a la sangre. En realidad es bastante complejo porque no es solamente el riñón, solamente el corazón, sino que está todo el sistema, todo el organismo implicado en esa descompensación, pero en este caso en particular, fundamentalmente, el cuadro de deshidratación también hizo que fuera más marcado el aumento de urea en relación a la creatinina. Y bueno, como les decía, el tema de la diarrea también estaba con una pérdida contemporánea de líquido por los vómitos y la diarrea. Entonces es un conjunto de cosas, ¿sí?, para tener en cuenta, que la creatinina no es tan sensible a esos cambios, pero sí la urea. Pero tener justamente presente esas diferencias es lo que nos hace pensar en algo prerrenal. No sé si la doctora Patrícia está de acordo, quer agregar algo? Sim, doutora, sim, eu estou de acordo. Aqui nós temos uma dica que eu gosto muito de usar, doutora, que é estabelecer a proporção entre ureia e creatinina
tanto em cães quanto em gatos. Em seres humanos existe também, né, essa avaliação da proporção e é diferente em cada uma das espécies, né? Então, o que nós consideramos normal de proporção de ureia e creatinina? Para cada uma unidade de creatinina filtrada, o rim filtrará 40 unidades de ureia nos cães. Então, se nós temos uma diminuição da filtração por desidratação, hipotensão, o rim ele não é seletivo, vou filtrar mais creatinina ou menos ureia, né? Ele diminui a filtração de todas as moléculas. Então, quando eu assumo essa proporção e para saber se essa proporção está adequada, nós pegamos o valor da ureia, nesse caso 430, e dividimos pelo valor da creatinina. Vou fazer esse cálculo agora, para a gente ver exatamente essa proporção. Então, 430 divididos por 2,1, o que me dá uma proporção de 204, e deveria estar 40. Então, se está 204, isso quer dizer que eu tenho muito mais moléculas na circulação de ureia do que de creatinina. Então, quem é que produz a ureia? Da onde a ureia vem? Né? A ureia vem da digestão de proteínas. Mas quando eu tenho, como a doutora Viviana comentou agora, né, uma alteração da população bacteriana do intestino, e nesse caso modulada por uma hipoperfusão intestinal, então algumas bactérias, que nós chamamos de urease positivas, se aproveitam e produzem uma quantidade de ureia muito maior. Então aqui, doutora, a senhora tem razão, eu nunca tinha usado esse termo, mas é sim pré-renal, né? Porque a síntese de ureia está sendo antes do rim. Então é uma sobrecarga de ureia pré-renal. Mas não porque eu não estou levando a ureia para ser filtrada, é porque eu estou produzindo mais ureia proporcionalmente, né, às outras substâncias. E no gato, essa variação pode mudar um pouquinho mais comparado com o cão, né? A gente acaba tolerando no gato 40 até 60 unidades de proporção. Uma creatinina para 40 a 60 no máximo de ureia. Porque justamente no metabolismo do gato, a taxa de filtração, a gente tem uma tolerância um pouquinho maior a essas substâncias. Então, se essa proporção está aumentada, eu tenho síntese extra-renal de ureia. E eu adoro isso, doutora, sabe por quê? Porque eu consigo dizer para o tutor, o responsável por esse animal, que existe um outro órgão comprometido, que são os intestinos. Então, eu chego para esse responsável e digo, olha, eu tenho o rim comprometido, o coração comprometido, e os intestinos comprometidos. O que isso traz de entendimento para o responsável? Que a gravidade é maior, né? Então, eu consigo fazer com que esse responsável participe mais e compreenda melhor a gravidade deste quadro, né? Então, eu adoro fazer essa proporção, doutora. E, inclusive, é uma informação que tem no próprio laudo, né? A gente tem essa informação no laudo dos exames bioquímicos da AIDEX, que é a famosa razão Boom-creatinina, que justamente, como vocês duas falaram brilhantemente, nos ajuda a entender causas extra-renais de aumento desses marcadores. Aline, eu vou ter que colar rapidamente, eu não sei se a doutora Viviana lembra, doutora, me ajude a lembrar. Boom é diferente de ureia, né? Não sei na Argentina o que se usa mais. Aqui no Brasil a gente acaba usando mais ureia, nos Estados Unidos mais Boom. No laudo da AIDEX se usa Boom. Então, quando aqui no Brasil nós falamos ureia, é diferente de falar Boom. Então, essa proporção de 40 que eu comentei com vocês não é a mesma do Boom. Então, qual que é a diferença, né? Se não me engano, doutora, me ajude. Um Boom é igual a 2,14 ureias. É isso? Isso, uma ureia igual a Boom vezes
A BUM vezes 2,14. Ótimo. Para fazer a conversão. Então, na verdade, né, Aline, essa proporção, considerando BUM, seria aproximadamente 20 no cão e de 20 a 30 no gato, isso? Uhum. Viu? Rapidamente fizemos as contas matemáticas, mesmo sendo veterinário. Sí, nosotros aquí usamos urea también. Ah, la mayoría. ótimo, Sim. ótimo. Perfeito. E eu tenho uma outra pergunta para vocês duas, não me matem. Mas é que eu acho que faz todo sentido. A doutora comentou durante a sua apresentação, eu achei super interessante, uma tabela onde tinham lá várias medicações que são necessárias de serem usadas por um paciente cardiopata, né? E essas medicações, ela têm os seus efeitos hemodinâmicos, efeitos na diurese, que podem aí interferir na concentração de determinados marcadores. Então, por exemplo, a furosemida, ela pode ter um efeito na perfusão renal, levando a uma azotemia funcional. E aí eu me coloco nos pés, nos ombros e nas mãos de um veterinário da rotina, que está fazendo uso de determinadas medicações necessárias para monitorar um paciente cardiopata que já tem impacto renal e que como que ele pode, ou que dica que vocês podem dar para monitorar um paciente que se eu tiver um aumento de creatinina, de SDMA, que está sobre tratamento terapêutico, como entender que esse aumento é secundário à medicação ou que realmente eu estou tendo uma progressão da doença renal no monitoramento desse paciente. Imagino que não seja fácil e que não seja uma coisa só que vocês olhem, mas eu queria que vocês trouxessem algumas dicas de tanto clínica como laboratorial. Sí, en este paciente por ahí es más complejo porque viene recibiendo furosemia hace muchos años y es dependiente de la furosemida porque cuando se intentó en algún momento, sobre todo cuando tuvo esa agudización, se intentó disminuir la dosis y empieza con mayor congestión, con tos. Pero bueno, lo que hay que recordar es que la furosemia es un diurético y que el riñón también, al tener un problema cardíaco, ¿se acuerdan que yo les comenté que lo registra como una hipovolemia relativa? Y el diurético empeora esa hipovolemia porque en realidad produce una diuresis, ¿sí? A través de la eliminación de sodio y también con eso agua. Entonces muchas veces eso puede hacer que los valores todavía suban un poco más. Pero bueno, en este caso en particular realmente él no puede prescindir si se ha ido manejando con la menor dosis posible, con la cual se mantiene compensado también de su parte cardiovascular. A veces se indican algunos otros tipos de diuréticos. Él, como tenía buena respuesta, por ahora no se cambió a otro diurético, pero a lo mejor en un futuro incluso haya que cambiarlo. No sé si eso responde lo que vos me estabas preguntando, Aline. Ou se Patrícia queria agregar algo. Ah, doutora, eu gostaria de colocar alguns comentários também da minha rotina. Uhum. A gente sabe, como a doutora Viviana muito bem colocou, que esse paciente que é dependente de diurético, a gente não pode tirar o diurético, né? Então, como saber se o aumento da SDMA ou da creatinina que nós detectamos neste exame é secundário a uma desidratação ou até hipotensão, dependendo do fármaco que está sendo utilizado, né, um vasodilatador, ou se esse aumento ele é de fato progressão de doença renal. Existem algumas dicas. Então, a primeira situação que eu observo sempre é me concentrar no paciente. E eu sei que a doutora faz isso, doutora Viviana, porque foi uma das primeiras coisas que a doutora Viviana falou. Eu sempre priorizo qualidade de vida do paciente e o estado geral dele, né, doutora? Que é o nosso foco. Então, se o paciente ele está assintomático, diminui a chance disso ser uma crise renal, mas não necessariamente diminui a chance de ter sido uma progressão da doença. Agora, eu posso examiná-lo
no momento da coleta, ver se existem sinais clínicos de desidratação, ressecamento de mucosa, diminuição do tugor de pele. Eu posso avaliar a pressão arterial para saber se ele estava hipotenso no momento da coleta e depois, nos resultados, associar com outros parâmetros de desidratação, né, doutora? Se eu tiver concentração aumentada de proteínas plasmáticas, aumento do hematócrito, da contagem total de eritrócitos, são todos outros sinais de desidratação, né? Então, se esse paciente tiver esses sinais no hemograma, no exame físico, né? Hipotensão fica clássico. Se ele veio hidratado, se ele veio normotenso e ele só tem o aumento da proteína plasmática ou aumento do hematócrito, ainda assim pode ser uma desidratação subclínica, né? Porque a gente só consegue ver sinais clínicos de desidratação quando já está faltando mais de 5% de água no corpo. Só que o rim já sofre. O rim, ele percebe esse déficit, essa deficiência, essa redução da quantidade de água de uma forma muito sensível, né? Então, se houver sinal de desidratação nos outros parâmetros dos exames, daí eu posso considerar que isso, de fato, pode ser uma azotemia, piora da azotemia, só ligado à desidratação. E aí pode ser que a dose do diurético esteja de fato pesada. Aí você vai avaliar, né, doutora, se o paciente emagreceu, se porventura o responsável não alterou a dose, ou se não foi outra pessoa que medicou ele, fez uma dose superior, a gente vai voltar e vai analisar se houve algum erro no manejo, né? E se não houve erro no manejo, daí a discussão fica mais pesada entre o néfro e o cardio, né, doutora? Porque eu não posso tirar o diurético, mas será que eu consigo fazer uma tentativa de redução gradual, monitorar frequência respiratória, conforto, frequência cardíaca, de repente manter esse paciente um dia todo hospitalizado para monitoração ou ensinar o responsável a monitorar, mas isso nunca, né, doutora? Aleatoriamente ou sem monitoração, né? Sí, estos pacientes hay que monitorearlos justamente muy seguido, muy de cerca y explicarle muy bien también a los tutores estos signos de alerta, ¿no? Sí. Tiene que ir a una guardia o, bueno, incluso a lo mejor es más evidente en los gatos que en los perros, pero algo que yo siempre comento con el tutor es, por ejemplo, que a veces un marcador indirecto de deshidratación es la materia fecal. Sí. Gatos que se constipan, algunos perritos también que normalmente defecan de una forma normal y que de pronto empiezan a estar muy, muy constipados. También ese es un signo para que el tutor tenga en cuenta y que también lo lleve a una revisión. Sim, é verdade. É um sinal clínico muito claro, clássico, e nem sempre a gente lembra dele. Perfeito. Sim. Maravilhoso. Bom, encerramos aqui, eu acho, esse capítulo, né, Paty? Você tem mais algum comentário? Dá vontade de ficar conversando com a doutora Viviana mais umas 4 horas, né, pelo menos. Eu quero fazer mais um comentário, doutora. Posso? Da Nefro? Sim, por supuesto. Olha só, a gente teve o nosso primeiro episódio do Março Amarelo, doutora, em que a gente falou sobre a avaliação das funções renais e marcadores de lesão, né? Para que os clínicos saibam quais são e como utilizá-los, né? E uma das funções renais, que é o equilíbrio de água, então, quantidade de água que fica no corpo, quantidade de água que é excretada na urina, ela pode ser avaliada pela densidade urinária se eu desafiar esse rim. Então, quando o paciente vem coletar a amostra de urina, eu desafio o rim tirando a água dele por algumas poucas horas. 4 horas num gato, muitas vezes 2 horas no gato já é suficiente, mas 4 a 6 horas no cão, né? E se eu desafiei e o rim não concentrou, então isso significa que eu perdi esta função, porque é uma função renal, a avaliação da densidade urinária. Mas como que eu faço no paciente que é síndrome cardiorrenal e usa diurético?
Ou no paciente que precisa ser imunossuprimido e usa um corticoide. Então, essa é uma função renal que nós não conseguimos avaliar, né, doutora? Nesse perfil de pacientes. Então, é a única função renal que eu não consigo avaliar nos pacientes que usam medicações que alterem o volume urinário. Até mesmo a fluido, né, Paty? Até mesmo a fluido, sem dúvida. Isso é interessante. Doutora, isso acontece aí com você? O paciente hospitalizado, está internado, fica em jejum para fazer os exames no dia seguinte. Vai fazer a densidade urinária no dia seguinte, mas não se tira fluido. Não adianta, porque você está administrando fluido de fora do corpo para dentro. Então, esse excesso de volume vai ser trabalhado pelo rim, né? Então, mesmo que ele esteja hospitalizado, daí tem que se avaliar se é o momento de se avaliar, se é possível tirar fluido naquele momento, por quantas horas, né? Mas se administrar fluido extra, o rim vai jogar fora. Afinal de contas, é o papel dele, né? Deixa ele trabalhar. Totalmente. Perfeito. Muito bom, meninas. Lindo capítulo. Como sempre, vocês abrilhantaram lindamente mais um episódio da AIDEX sobre o Março Amarelo. Doutora, mais uma vez, super obrigada. Marzo Amarelo realmente es una campaña muy importante, tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, porque, bueno, cuidar la salud renal es cuidar la salud. Muchas gracias, doutora Viviana. Un honor conocerla, un placer conocerla y partilhar nuestro amor por la nefrología. Falei Muchas bem? gracias. Igualmente. Rasgou o espanhol, hein, Paty? Opa, olha que tal. Doctora, muchas gracias nuevamente. En nombre de AIDEX y en nombre de todos los veterinarios de América Latina, gracias por todo que hace por la medicina veterinaria y por la nefrología. Gracias por estar con nosotros en nuestro Março Amarillo de 2026. Obrigada, Paty. Você também. Medicina veterinaria es sobre diagnóstico completo y precoz. Con AIDEX, su clínica puede realizar un chequeo 360 en pocos minutos. Con AIDEX tienes prueba rápida y SNAP, hemograma en ProCyte One, un perfil bioquímico amplio, incluyendo el SDMA en el Catalyst One. Y ahora concluimos el análisis de orina con el UA y con nuestro nuevo SediVue DX. ¿Y sabes qué es aún mejor? Todos esos resultados estarán listos en menos de 15 minutos. ¿Ves qué rápido es obtener el diagnóstico 360 de tu paciente aún durante la consulta? Ahora con los resultados en mano, listo para que cierres el diagnóstico de tu paciente, sin complicaciones, eficiente y en el momento que lo necesitas.
Con la integración bidireccional IDEXX, hemos iniciado la ejecución desde su software de gestión de prácticas. Toda la información del paciente se transfiere y el cargo se captura. Elija de la lista pendiente. Una vez que hayas seleccionado ejecutar en la estación de laboratorio veterinario, el CDView FDX mueve automáticamente uno de los cartuchos V70i a la ventana de pipeteo. Mezcla la muestra e inyecta en el cartucho V70i con la pipeta proporcionada. Toca ejecutar. Mientras el CDView está en funcionamiento, puedes preparar la tira de química urinaria. Cárgala en el analizador UA y presiona Iniciar. El analizador UA documentará tus resultados después de 80 segundos. Veamos qué está sucediendo dentro del CDView. Una vez que se inyecta una muestra en el cartucho, se mueve hacia la centrífuga incorporada y gira suavemente a solo 260 Gs, lo que preserva el sedimento. Después de solo 30 segundos de centrifugación, puedes ver que el sedimento ha formado una monocapa en el fondo del cartucho y está listo para ser fotografiado. El sistema captura 70 imágenes, lo que equivale a más de 45 campos de visión de alta potencia. Cada imagen se enfoca automáticamente con ajuste de contraste. Como se ve aquí, la tecnología de red neuronal convolucional identifica elementos formados y luego prioriza las imágenes más relevantes para su revisión. Después de que CDView completa el análisis, el cartucho se descarta. Mientras CDView analiza la muestra, puedes realizar tu examen físico y medir la gravedad específica con un refractómetro. El software de VetLab Station te permite agregar los hallazgos físicos al registro del paciente para que todos los resultados de tu análisis completo de orina se capturen en un solo lugar. Puedes ver tus resultados en el VetLab Station, incluidas las imágenes capturadas por CDView. También puedes añadir etiquetas a tus imágenes, magnificar tu vista o invertir el contraste. Todos los resultados pueden verse en un informe integrado. Con VetConnect Plus, todas las imágenes y resultados se pueden compartir digitalmente con sus clientes y colegas.